Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a empezar con una clase más, pero antes vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que tomes el control de esta clase, que seas tú, Señor Jesús, enseñándonos, Dios, conforme a tu palabra. Queremos aprender más de ti, Señor Jesús, acerca de todo lo que hay en la Biblia, Señor Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer conforme a tu voluntad, a hacer tu voluntad, Dios. Padre, te pedimos que tomes el control de nuestras vidas y de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy vamos a ver un tema más, y el tema de hoy es fuego del cielo. Es acerca del profeta Elías. Yo sé que más de alguno de ustedes ha escuchado de esta historia. Pues vamos a ver la historia. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos visto que Dios había llamado a un nuevo rey que se llamaba David? Y David llegó a ser un rey muy importante en la historia de Israel. Luego su hijo llamado Salomón tomó también posesión del reinado de Israel. Pero más adelante, cuando murió Salomón, cuando ya era muy anciano, en Israel hubieron muchos reyes, pero muchos reyes que eran muy malos, reyes que no hacían la voluntad de Dios y que dañaban al pueblo de Israel. Estos reyes no hicieron la voluntad de Dios, hicieron cosas negativas, cosas que no le agradaban a Dios. Acab fue uno de los reyes malos que tuvo Israel, y su esposa Jezabel eran muy malos en Israel. Hacían daño a toda la población de Israel y no les agradaban las cosas que hacía Israel. Entonces Acab, con su esposa Jezabel, adoraban a dioses falsos. Es más, lo pusieron como ley de adorar a dioses falsos. Ese rey decidió dar una ley de que todo Israel adorara al dios Baal. El dios Baal era del pueblo de Jezabel, era un dios falso. Pero el pueblo de Israel obedecía al rey. Entonces todos estaban muy mal, todos estaban haciendo cosas muy malas que no le agradaban a Dios, como adorar a dioses falsos. Dice que Jezabel conquistó al rey Acab y le dijo a rey: amado mío, adoremos a Baal y hagámoslo como una ley para que todo Israel le adore. Y el rey Acab así lo hizo y dio un decreto y que adoraran a este dios que era falso, y dice que todo Israel iba al templo a adorar al dios Baal. Los profetas de Baal y el pueblo adoraban. Ahora, este personaje que todos estamos viendo aquí es Elías, el profeta Elías. Dios lo llamó a este tiempo para ir a hablar con el rey Acab y con el pueblo de Israel de que estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Entonces Elías llegó al templo del rey Acab y le dijo: tú estás haciendo cosas que no le agradan a Dios, están adorando un dios falso. Entonces le dijo: vamos, dice, y demostremos, yo voy a demostrar quién es el Dios verdadero, si el Dios Baal o el Dios de los ejércitos, Jehová. Entonces Elías le dice: bueno, lleva a tus profetas al pueblo de Israel hasta el monte Carmelo y vamos todos y encontrémonos ahí y demostremos a ver quién es el Dios verdadero. Acab se burlaba y Jezabel también se burlaban de Elías. Entonces todos se reunieron en el monte Carmelo, llegaron hasta ese lugar, los profetas de Baal, el pueblo de Israel, Elías. Entonces Elías le dijo al pueblo y a los profetas, le dijo: bueno, dice, si el Dios Baal, el Dios de ustedes, hace descender fuego del cielo a este lugar, entonces ustedes adoren a ese Dios. Pero de lo contrario, si no lo hacen y el Dios de los ejércitos lo hace, ustedes tienen que adorar al Dios verdadero. Entonces Elías retó a los profetas de Baal y le dijo: bueno,
vamos a preparar dos altares para ver quién de los dioses, si el Dios de ustedes o el Dios verdadero de nosotros contesta a nuestro clamor. Entonces dice que Elías les dijo, vamos a tener 2 toros y nos van a servir para hacer los altares. Entonces Baal demostrará a ver si tiene poder. Y los profetas aceptaron el reto y prepararon el altar. Dijeron, vamos a hacerlo y vamos a creer que nuestro Dios falso, aclaremos eso, nuestro Dios Baal falso hará este poderoso milagro. Entonces dice que prepararon un altar, prepararon la madera, prepararon la leña, prepararon piedras para realizar el altar. Entonces Elías le dijo al pueblo que tomara una decisión y siguiera al Dios verdadero. Exacto, Elías le habló al pueblo que tomaran una decisión verdadera. Muy bien. Luego dice que los profetas de Baal fueron los primeros, ellos iniciaron y empezaron a clamar al Dios Baal, que es un Dios falso, y empezaron a gritar y a clamar toda la mañana, todo el día estaban muy cansados. Elías se burlaba de ellos y les decía, bueno, griten más fuerte, ¿será que Baal se ha dormido? Despiértenlo, griten más fuerte, tal vez no les escucha. ¿Y qué creen? Baal no respondió. ¿Por qué no respondió? Porque es un Dios falso. Luego Elías construyó un altar, puso el toro y la leña encima, cavó una zanja y luego ordenó derramar agua, llenarlo. Entonces estas personas ayudaron a Elías y así lo hicieron. Estaban preparando el altar para que Jehová demostrara su poder. El Dios Baal falso no había hecho ese milagro. Los profetas estaban sorprendidos y cansados. Entonces dice que Elías oró inmediatamente. Elías clamó a Dios. Todo el pueblo estaba siendo testigo de lo que iba a suceder. Elías clamó, oró y inmediatamente del cielo descendió fuego. Y es así como el pueblo se postró y adoró al Dios verdadero, el Dios de usted y el mío, el Dios real, Jehová de los ejércitos. Y dice que los profetas sorprendidos también se postraron y adoraron a Dios. Y el pueblo tomó una decisión de adorar al verdadero Dios, al Dios de Elías, al Dios de nosotros. Entonces, como pregunta, ¿qué envió Dios desde el cielo para demostrar que Él era el único Dios? ¿Mandó un toro del cielo? No, ¿verdad? ¿O mandó a los profetas para hacer este milagro? No, Dios mandó fuego desde el cielo. Y así fue como se consumió el altar y así fue como el pueblo de Israel nuevamente tomó la decisión de volverse a Dios, de dejar de adorar a un Dios falso llamado Baal, ahora adorar a un Dios verdadero. Ahora Acab estaba sorprendido y tenía que disolver esa ley que había hecho en el pueblo de Israel de adorar a ese Dios falso, el Dios que era de su esposa Jezabel. Ahora ellos tenían que adorar al Dios verdadero, el Dios de Israel. Elías había demostrado que Dios es el verdadero, que él no estaba equivocado. Por eso el pueblo de Israel se volvió de sus malos caminos y regresó a adorar al Dios de Israel. Entonces, chicos, esta es la historia de hoy acerca del profeta Elías. Dios lo utilizó en ese momento para dar una palabra y para que ayudara al pueblo de Israel, para que recapacitara y que regresara a adorar al Dios verdadero. Entonces, chicos, esta es la historia. Nos vemos en la siguiente semana. Vamos a ver otra historia y que el Señor les bendiga y les guarde de parte de nosotros, la familia Chadai School. Les bendecimos.